Jóvenes, buenos días. Miércoles 22 de marzo. Continuamos con la clase teórica. Denme un segundito. Vamos a mejorar esta resolución. Ok, ok. Perfecto. Bien. Buenos días, jóvenes. Me avisan, por favor. Ok. Dice, está todo bien. Bien. ¿Dónde nos hemos quedado en la anterior clase? Ha sido acá, los dinamómetros. Qué importante había sido medir y controlar la cantidad de fuerza, ¿no? Hemos visto vectores de fuerza, dirección, magnitud, etcétera, ¿no? Y en esta parte, en estas tablas, hemos visto que hay una X cantidad de fuerza para mover los dientes de delante hacia atrás, una X cantidad de fuerza para mover los dientes de adentro hacia afuera, ¿ya? De adentro hacia afuera, de palatino hacia vestibular, y una X cantidad de fuerza para intruir y extruir. Quiero que observes el rango más alto que podríamos necesitar. Tal vez los 240 gramos que estás viendo acá. Los 240 gramos de puntero. Los 240 gramos sería tal vez el rango más alto que necesitas para distalizar los molares o mesializar molares. Y mira, este es el rango un poquito intermedio, se podría decir, ¿no? Para palatinizar o vestibularizar. O sea, bien fácil es vestibularizar. Ojo, con esta tabla. Es muy fácil vestibularizar a los dientes. Es por eso que las placas removibles hay que manejarlas con cierta cautela, ¿no? Con el tornillito, como se apoyan en corona, hemos visto que en la anterior clase no llega la fuerza al centro de resistencia del diente, por lo tanto desplaza la corona hacia vestibular, es fácil inclinar, fíjate la cantidad de fuerza. Y mira acá, la mínima fuerza se necesita para intruir y extruir. Ya, acá si vemos el menor valor, que está en los incisivos inferiores, 20 a 30 gramitos para intruir o extruir. Vamos a ver los diferentes movimientos en los tres planos del espacio. Entonces, son tablas que nos ayudan a entender que pues no cada diente tiene su anatomía, tiene su función, su morfología, y eso obviamente es inversamente proporcional. Va a ser a la cantidad de fuerza que necesitemos para desplazarla en un y otro plano. Ok, bienvenidos entonces. Y para esto obviamente hay que necesitar esto que son los dinamómetros, ¿no? Dinamómetros que nos van a controlar la fuerza. Fíjate este dinamómetro que estás viendo a la derecha en forma de reloj y va desde 0 hasta 250. Este es el dinamómetro específico, ¿no? Estos son los dinamómetros que vienen por cantidad de fuerza. Mira, el rojo mide la fuerza de 100 a 1600 gramos. Tal vez para fuerzas ortopédicas, ¿no? El rojo. El verde va de 50 a 500. Igual sigue siendo fuerzas ortopédicas. Ahí te van a entender por qué, ¿no? Y el que más utilizamos y controlamos para ser minuciosos en el control de movimiento dental, el azul. Que mira, justo va dentro del rango que te dije, mira, desde 25 hasta los 250 gramos de fuerza. Es lo que controla. Entonces es el calibrador donde que tenemos que utilizar para controlar muy bien las fuerzas. Ya tienes las tablas. Entonces ya con esto ya se realiza cualquier proceso. Ok. Vamos a ver algunas aplicaciones clínicas. Vamos a ver esto del conceptos de hialinización, reabsorción y formación, qué sucede a nivel periodontal, eh, qué tipo de fuerzas van a alterar los movimientos. Vamos a ver algunas aplicaciones clínicas. Por ejemplo, traslación. ¿Qué es traslación? Es cuando la fuerza pasa por el centro de resistencia de un cuerpo. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Quiero que coloques el bolígrafo en la mesa, ¿ya? Y o cualquier objeto, puede ser tu billetera, ¿no? Esta billetera. Entonces colocas en la mesa, quiero que con el índice llegues al centro de resistencia del objeto, de la billetera o lo que tú quieras, ¿no? Cualquier objeto. Puede ser un vaso, puede ser tu celular, ¿sí? Entonces quiero que con el índice empujes el objeto, pero sin inclinarlo, sin inclinarlo. Entonces quiero que vayas desplazándole sobre la mesa y sin inclinar, y te vas a dar cuenta que es un poco difícil llegar al centro de resistencia, ¿no?
¿Entre dónde se encuentra el centro de resistencia? Justo se encuentra en el centro del cuerpo, en el centro, justo en el centro. El cuerpo tiene una masa, justo en el centro de esa masa está el centro de resistencia. Pues como estás viendo en la imagen, para poder desplazar esta pieza dentaria, tengo que llegar en el centro de resistencia, ¿ya? El centro de resistencia en una pieza dentaria no es igual que en un cualquier objeto, porque esta pieza dentaria está soportada por hueso alveolar, ¿no? Y el hueso alveolar no cubre todo el diente, solo cubre desde la parte cervical hacia apical. Entonces, esto hemos visto en las anteriores clases, cómo se divide entre tres y ahí se encuentra el centro de resistencia. Y para poder desplazar esta pieza dentaria en masa, es decir, provocar un movimiento de traslación, entonces mi fuerza tiene que llegar al centro de resistencia. Qué complicado esto. Entonces, ¿qué significa? Que el gancho justo debería llegar ahí, pero no ocurre esto, ¿no? En la práctica, el gancho se apoya en la corona, no se apoya en la raíz, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por eso es importante que entiendas que no es ver coronas y solamente coronas querer realizar cualquier movimiento. Vuelve a repetirlo conmigo. El sentido común es el menos común de todos los sentidos en ortodoncia. ¿Ya? No hay sentido común en ortodoncia. Tú tienes que calcular momento de fuerza y ahí estás viendo. ¿Cómo se calcula el momento de la fuerza? Es la constante por la multiplicación de la fuerza por la distancia. Es decir, si yo voy a utilizar 100 gramos de fuerza, ¿dónde voy a aplicar esta fuerza? Es en el centro de la corona clínica. Del centro de la corona clínica tengo que medir hasta el centro de resistencia del diente y la multiplicación de ambos, de la fuerza por la distancia al centro de resistencia, a eso se llama momento de fuerza. Vuelvo a repetir, momento de fuerza es la multiplicación de la fuerza, tenemos fuerza, por la distancia del centro de aplicación de la fuerza al centro de resistencia. ¿Ok? Qué complicado. Entonces, llegar así. Con estos aparatitos, jamás vas a llegar al centro de resistencia. Jamás. Pueden estar bien diseñados, pueden estar bien hechos, los ganchos, los retenedores, pero el tornillo jamás va a llegar porque se está apoyando en corona. Es por eso importantísimo el acabado de este tipo de aparatos. No, lo que estás viendo a la derecha, por ejemplo, mira, hay menor extensión en la corona, entonces no está llegando, no lo está cubriendo tanto. Entonces, por lo tanto, aquí el aparato de la derecha te lo va a inclinar. Y hemos visto que es fácil inclinar a los dientes, ¿no? Hacia vestibular. A diferencia del aparato de la izquierda, fíjate, es un aparato que envuelve bastante a las coronas clínicas, ¿no? Entonces, mi diseño, pues, tiene que cubrir la mayor cantidad de corona clínica. Solo así, con este diseño que estás viendo de la izquierda, voy a poder ser efectivo en el movimiento de traslación el momento que active este tornillo que está en el centro, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta bien estos objetivos, ¿no? El aparato, la extensión, debe cubrir la mayor cantidad de corona clínica para que la fuerza llegue al centro de resistencia de las piezas dentarias y así pueda provocar un movimiento de traslación. Un movimiento de traslación es el ideal. Un movimiento de inclinación es el descontrolado, el no ideal. Entonces, es importante tomar en cuenta esos conceptos. Alambres ligeros. Hablamos de alambres ligeros porque el concepto de mover un diente es utilizar la menor cantidad de fuerza, pero esta que sea constante. A veces, igual, el colega, ¿qué hace? Dice, y si aprieto con más fuerza, es más mejor, dice, ¿no? Completamente erróneo. Completamente erróneo porque la fuerza debe ser ligera y constante, especialmente, ¿no? Dentro de los parámetros de las tablas que te había mencionado, ¿no? Entonces, cuando movemos dientes, hablamos de alambres ligeros. Cuando movemos hueso, hablamos de alambres pesados.
¿Ok? Alambres ligeros son aquellos alambres delgados que van a liberar menor fuerza, pero constante. Dentro de los vectores de dirección de fuerza, fíjate, un alambre puede provocar fuerza de compresión, fuerza de tensión y fuerza de torsión. Qué interesante esto, ¿no? Un alambre no solamente empuja, jala y también torsiona. Es por eso que para mover los dientes en los tres planos del espacio, utilizamos los tres conceptos físicos. Compresión, si digamos, imagínense, el incisivo lateral está hacia palatino, ¿no? El central y el canino están muy cerca, porque el lateral erupciona hacia palatino. Entonces tengo que utilizar un alambre que comprima y abra ese espacio, ¿no? Que pueda comprimir y expandir y abrir ese espacio, ¿no? En el caso de la tensión, haz de cuenta que, digamos, se extrae un premolar y el canino lo quiero llevar a esa área del premolar, del primer premolar. Entonces coloco un resorte. Entonces, en ese resorte va a jalar y va a tensionar al canino hasta ubicarlo a su posición, ¿no? Y el fenómeno torsión lo utilizamos cuando el paciente utiliza los brackets, estos dispositivos metálicos que tienen una ranura vertical, una ranura horizontal, perdón, una ranura horizontal que es rectangular. Entonces ahí metemos el alambre rectangular y ahí se produce torsión. Y con el fenómeno de torsión, subrayo, se realizan los movimientos corono-radiculares. Corono-radiculares y especialmente radiculares. Interesante estos tres fenómenos que solo tienen los alambres. Los alambres almacenan energía. Esta energía es liberada, y eso se traduce en qué? Fuerzas que van a estimular el ligamento periodontal. Y en el ligamento periodontal va a haber cambios químicos, biológicos, celulares, va a haber mucha transformación celular, va a haber mucho movimiento molecular y eso va a conllevar al movimiento dental. Como una fuerza efectiva estimula todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Cambios químicos, biológicos, celulares, moleculares. Y gracias a esta fuerza liberada adecuadamente, pues puedo desplazar una pieza dentaria hacia el sitio que más convenga al paciente. Y para este desplazamiento la fuerza no puede ser muy alta, tiene que estar cerca del ideal, ¿ya? Esta fuerza que es casi ideal debe ser continua y del mejor rango, del el más bajo rango de intensidad. Solo así, solo así vamos a poder provocar movimiento dental. Todos en ortodoncia tenemos, les comento, una ferretería, ¿ya? Una ferretería enorme. Ahí vamos a ver. Y fíjate, hay alambres de diferentes aleaciones. Ninguna aleación es pura, si no hay un metal que sea puro, ¿no? La mayoría manejamos aleaciones. El acero, una combinación de hierro, ferrita, entre otros metales como cromo, níquel, zinc. Entonces, es una aleación de metales, es el acero inoxidable. Un alambre rígido, mira, estas líneas te están diciendo, la primera línea 200 gramos, 400, 600, 800, 1000, y el acero puede llegar hasta 2000 gramos de fuerza. Muy excesiva. Por eso no se utiliza el acero para mover dientes, sino es para desplazarlos, para cierre de espacio. El TMA, mira, es más bajito, mira, está como en la mitad, ¿no? Pero puede llegar igual hasta los 800 o 900 gramos de fuerza. Sigue siendo alto el TMA. Y luego fíjate cómo va bajando las aleaciones
Y el que revolucionó bastante fue el níquel titanio, porque mira, el alambre más grueso, que a diferencia del acero, mira cuánto libera, hasta 2000 gramos de fuerza, gramos de fuerza. Mira, el más grueso acá en níquel titanio fue por encima de los 200 gramos de fuerza. Y así hay muchas aleaciones metálicas que pues reducen, mira esto. Al níquel titanio se añadió cobre, otra aleación, ¿no? No solamente níquel titanio, sino se añade cobre y mira, reduce aún más la fuerza y se convierte en un alambre térmico que a los 27 grados o a los 35 grados de temperatura empieza a liberar esta cantidad de fuerza. Mira el más grueso, 21 por 25, ni siquiera llega a los 200 gramos de fuerza. Y así hay alambres con más tecnología, por ejemplo, este otro, el Turbo Wire. Y el alambre más grueso no llega ni a 50 gramos de fuerza versus el acero que sobrepasaba los 2000 gramos de fuerza. Qué importante es esto, ¿no? O sea, ya estas aleaciones se han investigado a través de muchos años. Va a tener que pasar un siglo para ir mejorando del acero, porque era el único alambre que teníamos para mover dientes, y ha ido mejorando las aleaciones. Titanio molibdeno, titanio niobio, níquel titanio cobre. Entonces, así fueron evolucionando tecnología y mejorando las aleaciones. Y si te das cuenta, cada vez que ha ido evolucionando ha sido para reducir la cantidad de fuerza. A menor fuerza, mayor desplazamiento. Lo más importante, a menor fuerza, la fuerza tiene que ser constante. No puede ser ni intermitente ni continua. Debe ser constante. Subrayo. Entonces estamos viendo, ortodoncia, pues es sinónimo de alambres, sinónimo de metales. Y estos metales que vamos a utilizar en los pacientes, como este aparatito, tengo que ser consciente, debe cumplir ciertos objetivos como la biocompatibilidad. Como en la cavidad bucal tenemos mucha humedad, este debe ser muy resistente a la corrosión y debe ser muy tolerante debe tener una tolerancia tisular a los elementos que la integran. Recuerda que en la saliva tenemos enzimas, tenemos varias sustancias, más el efecto masticatorio, debe resistir, debe ser lo suficientemente biocompatible. De todos los metales que acabas de ver, te comento que el acero es el más biocompatible. La evidencia lo ha demostrado. Otro, estabilidad ambiental. Hace referencia de que este metal debe tener las propiedades para resistir largos periodos de tiempo, ¿no? Es decir, ese alambre no se tiene que fracturar en boca, ¿no? ¿Me entiendes? Ese alambre no se puede romper, no se puede fracturar, no se puede deformar. Debe tener una estabilidad ambiental. De todos los metales que has visto, te comento que el acero es el que tiene mayor estabilidad ambiental. Debe ser posible ser soldado, porque a veces tenemos que colocar un gancho bola, a veces hay que unir los ganchos Adams con soldadura. Entonces también debe tener esa propiedad de ser posible que sea soldado. O tal vez soldarlo a otros aditamentos. Podemos soldarlo a una corona de cromo cobalto, podemos hacer un mantenedor de espacio. Imagínate colocarle una corona en el D, corona completa en el D por la destrucción, y en esa corona soldar un alambre de acero. Entonces existe la necesidad de que este alambre, este metal, tenga la posibilidad de ser soldado. Te comento que de los metales que has visto, solo dos metales pueden ser soldados, el TMA y el acero. Pero el TMA solo con punto eléctrico, entonces no nos sirve. Entonces volvemos, otra vez el acero gana. El acero es el único metal que permite ser soldado por el grado de fusión que tiene. Fricción. Recuerda que esos ganchos que vamos a colocar en la boca del paciente, pues tiene que entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Y al entrar y salir va a generar fricción. Y el metal debe permitirse soportar esta fricción, ¿ya? Que no desgaste pieza dentaria en el momento de sacar, meter. Entonces, te comento de que todos los metales son porosos. Adivina, excepto cuál, el acero. El acero es el
el metal más brilloso, liso en superficie. Entonces, otra vez el acero es el que genera menor fricción. ¿Qué más? Entonces, entonces entenderás que es importante que en la práctica, cuando hagas este aparato, cuando elabores este aparato, vamos a bastante practicar con el acero. Necesito que conozcas todas sus propiedades, su tenacidad, su resistencia, su módulo de elasticidad, su coeficiente de fricción, sus fases que tiene, pues es importante, ¿no? Para que pues sea efectivo tu aparato. Movimiento de intrusión. Estamos en el capítulo intrusión, subtítulo intrusión. Vamos a ver, antes de hablar de intrusión, tenemos que ver los tipos de movimientos, recordar brevemente. Intrusión. Cuando la fuerza dirige a esa pieza dentaria hacia apical. Independientemente sea superior o inferior, no puede ser hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Denominamos hacia apical. Cuando nuestra fuerza que aplicamos en la corona estimula el movimiento hacia apical. Entonces eso vamos a denominar movimiento de intrusión. Lo contrario es movimiento de extrusión. Trasladar esa corona en dirección incisal o coronal. ¿Ya? De los dos, ¿cuál es el más fácil? El movimiento de extrusión. Y el movimiento más difícil, el movimiento de intrusión. Sin embargo, habrás visto en las tablas, es la misma cantidad de fuerza que necesito tanto para intruir como para extruir. ¿Okay? Si lo quiero llevar la corona hacia adelante, lo llamamos vestibularizado o protruido o protrusión. Es cuando la corona queremos desplazar hacia vestibular. Y lo contrario, en el superior va a ser palatinización, palatizado, lingualizado en el inferior, o también retrusión en el caso de las piezas anteriores. ¿Okay? Entonces, de todos los movimientos, así sea mesialización, distalización, vestibularización, lingualización, extrusión, el movimiento más difícil es el de intrusión y el más fácil es el de extrusión. Y ahí estás viendo, mira la cantidad de fuerza necesaria para poder intruir o extruir una pieza dental. Son muy bajísimas, ¿ya? Para los incisivos inferiores, de 20 a 30. Para los caninos, 35 a 50 gramos para intruir. Premolares, bajísimos. Y los molares para intruir. De todas las piezas, donde más intruimos es en el superior. Mira cuánto necesito fuerza para intruir. De 105 a 70. En el primer molar, de 120 a 80. En los anteriores, a veces son una sonrisa gingival. Necesito intruir incisivos. Necesito de 60 a 40 para el central, de 45 a 30 para el lateral. Son fuerzas bien bajitas. Y recuerda, el dinamómetro mide desde los 25 gramos. Son las fuerzas más ligeras. Para eso necesitamos alambres ligeros. Entramos a tracciones extravocales. Es toda fuerza donde la potencia se encuentra fuera de la cavidad bucal. Es decir, en todo momento siempre utilizamos el principio mecánico de apoyo, potencia, resistencia, ¿no? Apoyo en este aparato extrabucal siempre están en las coronas. La resistencia, la oclusión. La potencia, la fuerza que genera fuera de la boca. Por eso se llama extrabucales o tracciones extrabucales. Si el aparato va a provocar una tracción hacia atrás, tracción posterior o aparatos de retracción. Re es atrás, pro es adelante, ¿no? Este sería un aparato de retracción. Más conocido este aparato como el arco extraoral. Fíjate dónde se apoya, molares, donde está la potencia acá en el gancho,
ya sea bandas elásticas o ya sea resortes también. ¿Eh? O sea, hay una potencia, un apoyo y una resistencia, la oclusión. Vamos a ver, o aparatos de apoyo extrabucal para retrusión maxilar. Y este es el mejor ejemplo, vuelvo a repetirte, el arco extraoral, en sus tres direcciones de crecimiento. El de la izquierda se denomina tracción occipital, el del centro, tracción media, y el de la derecha, tracción alta o parietal. ¿De qué va a depender esto? Pues del biotipo. Recuerda que el año pasado has debido hacer BERT, ¿eh? El análisis de BERT. Has debido hacer el análisis de biotipo facial, braquimesodólico. Entonces, para cada paciente hay una indicación. ¿Ya? El de la izquierda, ligeramente lo utilizan para braquifaciales. El del centro para mesofaciales y el de la derecha para tóricofaciales. ¿Sí? Entonces, ahí está, radica la importancia del diagnóstico. Si no haces un buen diagnóstico cefalométrico, ¿cómo vas a elegir el aparato? Otro aparato de retracción, pero mandibular, llamado mentonera. Esto lo vas a ver en pacientes clase 3 en el capítulo del tercer parcial. Fíjate cómo paciente, cuando está bien diagnosticado por prognatismo y está en periodo de crecimiento, colocamos la mentonera para rotar la mandíbula y frenar el crecimiento del cuerpo mandibular. Puede ser, mira, hay un vector de dirección hacia atrás y hacia arriba y hay otro vector hacia arriba. Mucho hace para esto el diagnóstico. El uno, el anterior es para braqui y este otro es paradólico. Este es el aparato de protracción. Los dos eran el arco extraoral, aparato de retracción maxilar, la mentonera, aparato de retracción mandibular, y este es el aparato de protracción maxilar, indicado para clase 3. Fíjate dónde se apoya, dónde están los ganchos, está jalando el maxilar hacia adelante. Aparato de protracción maxilar. Mira cómo era este paciente, mira la cantidad de tamaño mandibular que tiene y el maxilar que está para atrás. Mira la cantidad de fuerza, la dirección de fuerza. Estamos ahí, lo que estás viendo es un dinamómetro. Es uno de los dinamómetros antiguísimos que tenía. Esto, cada línea representa una onza, porque los elásticos venían por onzas, o sea, onzas de fuerza, no gramos. Claro, ya los elásticos vienen en gramos y pues ya los dinamómetros vienen en gramos, ¿no? Pero antes no, los elásticos venían en onzas y tú tenías que utilizar un dinamómetro en onzas. Un dinamómetro es parecido a una romanilla de papa, idéntico, ¿no? Tiene un resorte y vas dando la lectura cuánto, ¿no? Y los elásticos estos generalmente liberan 16 onzas de fuerza, mira, 4, 6, 8, 16. Medido, calibrado, entonces se le da al paciente, cuando 16 onzas de fuerza estamos utilizando son fuerzas ortopédicas. Y ahí está, se mide la distancia, todo se mide, fíjate cómo pasó de aquí a allá y cómo cambió su cara. Son pacientes míos. Muy bien. Entonces, ya está diciendo, entonces, doctor, hay dos tipos de fuerza. Correcto, señor. Hay una fuerza ortodóntica, que esta es la que utilizamos para movimiento dentario. Y de acuerdo a las tablas que has visto, pueden estar dentro de los 20 y 150 gramos. Y puede haber, incluso se puede disparar hasta 240 gramos en los molares. Gramos por diente, ojo, por diente. Si voy a mover dos dientes, tengo que sumar. Digamos, voy a llevar el incisivo central y lateral para atrás, tengo que sumar ambos y utilizar el elástico ideal. Entonces, el tratamiento ortodóntico es para movimiento dental. La fuerza ideal necesaria para el remodelado óseo y todos los cambios adaptativos en el periodo. Eso es fuerza ortodóntica. Fuerza ortopédica, mira, es diferente. Es una fuerza alta, destinada a producir cambios esqueléticos, modificaciones esqueléticas en el complejo maxilofacial. Y la magnitud
debe superar los 300 gramos. Y ojo, debe superar los 300 gramos. Esa es una fuerza ortopédica. Con una fuerza ortopédica sí tú puedes provocar modificación craneofacial. Y eso le llamamos ortopedia. Modificación craneofacial y el otro es ortodóntica, movimiento dental. Así de simple se resume, pero ambos son diferentes en cantidad de fuerza. Si la fuerza es efectiva, va a haber un movimiento dentario. Y para que haya movimiento dentario, pues tiene que haber una zona de presión y una zona de tensión. En una zona de presión, pues va a haber el ligamento periodontal que va a estar desorganizado, ¿no? Va a haber contracción maxilar, va a haber áreas de hipoxia, isquemia, reducción de flujo, porque estoy apretando, estoy apretando. Y si la fuerza es excesiva, pues voy a provocar reabsorción de hueso. Tiene que haber un equilibrio entre la zona de presión y zona de tensión. ¿Qué pasa en la zona de tensión? Hay un estiramiento del ligamento periodontal, aumenta las células, incrementa el flujo, más fibras colágenas, más actividad osteoblástica, en donde hay tensión, neoformación, y donde hay presión, reabsorción. Todo va a depender de la magnitud de la fuerza. Ahí está la evidencia donde dice que el ligamento periodontal presenta dos componentes importantes, ¿no? Para el movimiento ortodóntico. Elementos celulares, porque son células mesenquimatosas. Estas células que se encuentran en el ligamento periodontal tienen la capacidad de transformarse, convertirse en fibroblastos, osteoblastos, o lo contrario, fibroclastos, osteoclastos, ¿no? Entonces, células formadoras de hueso y células que van a provocar reabsorción. Y dos, va a haber líquidos císticos. Todo eso va a producir un movimiento dental. Ambos juegan un papel importante para provocar movimientos ortodónticos. Para que se produzca un movimiento de hueso, la fuerza tiene que ser excesiva, hemos dicho, ¿no? Mayor a 300 gramos. Cuando tu fuerza supera los 300 gramos por diente, hay un cambio interesante en el ligamento periodontal. Se hialiniza. ¿Y por qué mueves dientes? Porque la fuerza, o ¿por qué mueves hueso? Porque la fuerza supera los 300 gramos. Esto hialiniza el ligamento periodontal y gracias a esa hialinización tú puedes mover hueso. Qué importante. Tanta presión se hace porque 300 gramos por diente, imagínate, estamos superando entonces los 240 del molar, ¿no? Y por diente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber núcleos pignóticos, va a haber una zona acelular en el ligamento periodontal, tanta presión, va a haber una pérdida de arquitectura, células fagocitarias periféricas, actividad osteoclástica y va a haber fenómenos de reabsorción ósea. Todo eso va a llevar a la hialinización. Y eso es bueno cuando hacemos ortopedia, porque se va a anclar el diente a hueso y va a empezar a traccionar ya hueso, no diente. Ya no va a haber reabsorción o formación diente o proceso dental alveolar, sino ya va a buscar va a la fuerza a las suturas. Entonces, lo que sucede, si agarro y coloco un gancho por lingual para inclinar un diente porque está un poquito chueco. Entonces, si coloco un gancho, un alambre o empujo, el ejercicio que te hice hace rato, ¿no? Lo ideal, mira mi puntero, lo ideal es que mi fuerza pase por acá, pero no me apoyo ahí, apoyo acá, en la corona clínica. Entonces, si aquí agarro un gancho y lo empujo con la finalidad de alinearlo, etcétera, ¿qué puedo provocar? Mira, en el ligamento periodontal. La fuerza ideal debería pasar por acá, pero no pasa en la corona. ¿Qué sucede? Por vestibular, en la cresta vestibular, como hay tanta presión, va a haber una zona de reabsorción. Y en el lado lingual, como hay separación del ligamento periodontal, va a haber zona de aposición ósea, de neoformación. Pero como no estoy llegando a centros de resistencia, otro fenómeno interesante va a pasar a nivel apical.
Entonces, si tú agarras ahorita tu celular, como te dije, y colocas el índice al centro del objeto, se va a desplazar en más. Pero si yo me alejo del centro de resistencia, te vas a dar cuenta que se va a inclinar. En este caso, la corona va a ir hacia adelante, pero la raíz va hacia distal. ¿Qué va a pasar en el nivel apical? Hacia lingual, zonas de reabsorción, y hacia vestibular, zonas de aposición. Ese es un movimiento descontrolado. Solo los brackets pueden llegar al centro de resistencia cuando están con los últimos arcos, con los más gruesos. Entonces, también al mismo tiempo debes entender que cuando colocas algún aparato en boca, pues el paciente sigue haciendo movimiento de fisiológico de oclusión. Todo eso tengo que comprender para colocar un aparato. ¿Qué pasa si el movimiento es descontrolado? ¿No? Si en vez de mover o desplazar los dientes en masa, provoco inclinación, pues va a haber paredes óseas reabsorbidas. Tanta presión se genera, la fuerza ha sido muy excesiva, de repente, y de paso, pacientes con irritantes locales, la placa bacteriana, pues obviamente esa pared no aguanta y empieza a reabsorberse. Y hay una migración apical y un periodonto reducido y conlleva muchos problemas. Mucho cuidado con las paredes óseas, el momento de aplicar una fuerza. La fuerza para que se remodele tanto el ligamento periodontal, la pared alveolar, debe ser lo más fisiológica posible, dentro de las tablas que hemos visto. Dependiendo qué quiera hacer, mesializar, distalizar, vestibularizar, palatinizar o intruir y extruir. Has visto que para cada sentido hay tablas. Si tú tomas en cuenta todos estos aspectos, vas a poder ver clínicamente en el paciente que ha habido áreas o va a haber una pared ósea depositaria. Se ha formado hueso, no has perdido crestas y radiográficamente se ve radiopaco. ¿Ok? Perfecto, jóvenes. Hasta aquí es la teórica de esta fecha. 22 de marzo, nos vemos la siguiente semana.